Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar comentando la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal que tuvimos ayer a las 7 de la tarde y que ya llevábamos anticipando unas cuantas semanas diciendo que, oiga, lo más probable era que subiesen los tipos de interés 25 puntos básicos, es decir, un cuarto de punto porcentual, que es finalmente lo que ha sucedido. Sí que es cierto que hace unas 3 semanas, no sé si recordáis, el mercado, bueno, pues empezó a descontar debido a un dato de inflación, perdón, no fue de inflación, creo que fue de empleo, si mal no recuerdo, ahora mismo me falla la memoria, pero bueno, debido a un mal dato macroeconómico, el mercado comenzó a descontar que incluso la Fed iba a ser más agresiva y subir 50 puntos básicos. Sin embargo, luego a raíz de todo lo de Silicon Valley Bank y digamos el tambaleo del sistema financiero estadounidense, muchos empezaron a decir incluso que la Fed debería dejar los tipos sin modificar, es decir, subir 0 puntos básicos o incluso bajarlos. Sin ir más lejos, el propio Elon Musk dijo que Perdón, que se ha cortado. Pues como íbamos diciendo, Elon Musk incluso abogaba por una bajada de tipos de interés en 50 puntos básicos. Finalmente, ya lo comentamos, lo comenté por aquí, por el podcast, redes sociales, a los clientes de Boring Capital, que lo más probable eran 25 puntos básicos. En primer lugar, porque Powell es un gran seguidor de Volcker, que fue un presidente de la Reserva Federal, caracterizado por siempre ser un poquito más agresivo en las subidas de tipos de interés. Y además, Jerome Powell habría manifestado en muchas ocasiones su apoyo a tratar de pecar un poquito de exceso en el caso más negativo. Además, sumado a esto, y esto es muy importante porque ahora veremos la razón del comportamiento del mercado y esto tiene que ver, recordemos que desde que quebró Silicon Valley Bank, Signature Bank y ahora están ahí First Republic Bank, etcétera. Lo que está pasando es que la Fed, en coordinación con otros bancos centrales, están abriendo, como hemos dicho, ventanillas de liquidez. Es decir, están, entre comillas, dando dinero a los bancos para que no quiebren, inyectando liquidez en el sistema. Bien, y garantizando los depósitos también, para devolver la confianza en el sistema financiero y, pues evitar que muchas personas empiecen a sacar su dinero de golpe de los bancos y hagan a los bancos quebrar y eso haga más miedo, que a su vez haga que la gente quite más dinero, bla, bla, bla. Me explico. Entonces, por todos estos motivos, nosotros prácticamente ya sabíamos que la subida de tipos de interés iba a ser de 25 puntos básicos. Y no es ni positivo ni negativo para el mercado, ya que es la cifra que estaba más descontada y además creo que lo importante o lo que está mirando el mercado ahora no es tanto lo que suben o bajan los tipos en este mismo momento, sino, digamos, lo que van a hacer en el futuro, es decir, cuándo será el pivot point, cuándo bajarán los tipos de interés. Eso sí que es lo importante y ahí tenemos varias cosas de las que hablar. Pero bueno, total. En la sesión de ayer se publica la decisión de tipos de interés, 25 puntos básicos, el mercado sube ligeramente, hay que tener en cuenta que llevamos prácticamente toda la semana de subidas fuertes, ¿vale? Sobre todo en Nasdaq, pues eso, se publica la decisión, los mercados suben y empieza a las 7:30, media horita después, la rueda de prensa de Powell, donde primero hace un pequeño discurso de unos 15-20 minutos y luego pues hace una rueda de preguntas. Y en ese discurso yo al menos vi un Powell muy cambiado de los discursos anteriores. Yo vi un Powell que claramente cuidaba sus palabras, ya no era tan tajante, o sea, así como en discursos anteriores Powell era mucho más, digamos, empleaba el imperativo, ¿no? Para subiremos los tipos si pasa esto, o seguramente, o vamos a seguir subiendo los tipos. Ayer Powell empleaba muchísimo subjuntivo, mucho may, ¿no? Que en inglés es un quizás, se notaba muchísimo en el discurso, y esto el mercado se dio cuenta y las bolsas se dispararon nada más. Powell empezó a denotar ese tipo de pues un discurso más dovish, ¿no? Un discurso más suave. Sin embargo, como muchos sabéis, las bolsas luego acabaron muy rojas, se dieron la vuelta y cayeron muchísimo. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, en definitiva, Powell claramente muy amedrentado por el tema de los bancos. Obviamente se llenó la boca de repetir de que el sistema financiero estadounidense no tiene ningún problema. De hecho, adjudicó la culpa de que Silicon Valley Bank quebrara a los directivos de Silicon Valley Bank, diciendo que habían tenido una gestión de riesgo mala, es decir, que no había sido por culpa de que el mercado de repente haya subido, o sea, que la economía haya subido los tipos de interés, sino que la culpa fue de previsión ante el riesgo de la directiva de Silicon Valley Bank, porque, en palabras de Powell, hay muchos bancos que también compraron bonos, que están bajo las mismas condiciones financieras que Silicon Valley Bank
y no han quebrado. Entonces sí que es cierto que aquí, de hecho, yo estoy bastante de acuerdo con Powell de que en este caso el caso de Silicon Valley Bank fue más particular que no general. Es cierto que obviamente que quiebra un banco hace un efecto contagio, ¿vale? Un efecto miedo, entonces la gente empieza a retirar dinero y ahí puede que se destapen otros fallos en gestión de riesgo de otros bancos, pero al menos de momento, quitando a Signature Bank, que sí que ha quebrado, no tenemos más bancos que hayan al menos anunciado su quiebra en Estados Unidos. Bien, pues esto fue un poco la conferencia de Jerome Powell. Le preguntaron también sobre el empleo. Powell dice que van a tener que subir el desempleo del 3,5% al 4,75%. Esto es evidente, ya que, bueno, pues lo que quieren es endurecer las condiciones monetarias para bajar la inflación lo máximo posible y eso genera desempleo, ya lo dijo Powell. ¿Qué más dijo así en la rueda de prensa que sea interesante? Bueno, le preguntaron sobre la inyección esta que están haciendo los bancos. Powell sobre cuántos bancos habían acudido a la venta de liquidez. Powell dijo que aunque no sabía el número exacto, habían sido más o menos 6 entidades financieras las que habían acudido, entre comillas, al rescate de la Fed. Y poquito más. Le preguntaron obviamente cosas técnicas. Le preguntaron también, y esto fue un poco lo que hizo moverse el mercado a la baja, no propició la caída que vimos, pero sí que es cierto que propició un movimiento a la baja, y es que una periodista, creo que era de la CNN, si mal no recuerdo, le preguntó que qué pasaría si la inflación de repente repuntase o siguiese sin bajar pese a que los tipos de interés ya están al 5%. Y Powell dijo que pues deberían seguir subiendo los tipos. Entonces ahí el mercado sí que reaccionó un poco mal. Es cierto que es una pregunta de suposición, esto es lo que decía mi abuelo, ¿no? Cuando lleguemos al río ya pensaremos en cruzarlo, es una pregunta de suposición, pero al mercado no le gusta que Powell diga lo que pasará en escenarios negativos. Lo que sí que recalcó Powell mucho es que le preguntaban mucho de, oye, ¿será suficiente unos tipos de interés del 5% para bajar la inflación? Ponían mucho los ejemplos de los años 70, donde la inflación bajó un poquito para luego repuntar y se tuvieron que subir los tipos al 15% para reducir la inflación del 10%. Entonces Powell dijo que los tipos de interés al 5% dio a entender que van a ser un poco el tipo terminal máximo, es decir, que no van a subirlo más y que el trabajo lo va a hacer los tipos de interés y también la tensión del crédito. Esta palabra la empleó muchísimo y es que dijo Powell que el endurecimiento del crédito que está habiendo debido a la subida de tipos de interés y a esta situación de incertidumbre va a actuar de la mano a la subida de tipos de interés para bajar la inflación. Es decir, que no solo los tipos de interés altos van a tratar de llevar la inflación abajo, sino que también el endurecimiento del crédito, el tensionamiento que se hizo de las condiciones de crédito va a hacer que la inflación también vaya abajo. Entonces, Powell se apoya un poco en decir, vale, es cierto que los tipos están, entre comillas, solo al 5%, pero es que hay que sumarle también la actuación de tensionamiento del crédito que está haciendo también está también empujando la inflación hacia abajo. Entonces esto es un poco lo que dijo Powell. A mí me pareció un discurso bastante dovish, bastante alcista para el mercado, sobre todo para las tecnológicas grandes, grandes, medianas y grandes, pero como sabrás, el mercado terminó un 1 y pico por ciento abajo. ¿Qué pasó después de esto? Pues te voy a contar un poquito lo que ocurrió. Yo, después de que acabó la rueda de prensa Powell, estuve un poquito mirando el mercado, corrigió un poquito, pero dije, bueno, esto es totalmente normal, dinámicas de mercado, sin ningún problema, ya lo hemos hablado muchas veces, cerré y me fui a leer, y cuando volví, veo que el mercado se ha desplomado. Prácticamente. Y dijo, hostias, ¿pero qué ha pasado? Entonces me puse a mirar lo que ha pasado y resulta que después de la comparecencia de Jerome Powell, comparecía también Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, que también fue que es expresidente de la Reserva Federal. Ya sabéis que a mí Janet Yellen me cae fatal, así como Powell no me cae mal, Janet Yellen me cae horrible. Recordemos que, pues tiene un historial también de ser poco corrupta, pero bueno, eso es otras cosas. Y básicamente Janet Yellen lo que hizo para tumbar el mercado fue decir que que Estados Unidos no estaba pensando en garantizar los depósitos de forma infinita. Claro, hace un día antes de que Janet Yellen dijese esto, la propia Janet Yellen dijo que sí, que Estados Unidos estaba trabajando en garantizar todos los depósitos para llevar confianza al sistema. Y 24 horas después, y Janet Yellen dice lo contrario. Sobre todo después de que Powell, en esta comparecencia que hemos dicho, literalmente minutos después,
Powell había dicho, pues que no pasa nada porque además se iban a garantizar los depósitos y esto iba a dar estabilidad al sistema financiero. Pues X minutos después sale Janet Yellen a decir que no, que ellos no están pensando nada. A ver, esto es una clara... se están contradiciendo. Tanto Powell con Yellen como Yellen con Yellen. O sea, es una locura. Podéis... de hecho, en Twitter está rodando una captura de pantalla que son un periódico financiero que pone Janet Yellen dice que va a haber ayudas, que van a cubrir los depósitos de forma infinita. Y como 15 horas después, una noticia de Janet Yellen dice que no van a cubrir los depósitos. A ver, yo aquí lo que pienso es que esta caída del mercado no deberíamos tomárnosla muy en serio. Más allá de que esto no significa que el mercado vaya a seguir cayendo o no en el corto plazo, si no es mi opinión, yo creo que no deberíamos tomárnosla muy en serio porque Estados Unidos no tiene otra opción que garantizar los depósitos de forma ilimitada. No tienen otra opción. Dios quiera que no haga falta que lo hagan, pero en el caso de que un banco mediano o pequeño quiebre, deberán garantizarlo. No solo con la ventanilla de liquidez para que el banco tratar de que no quiebre, sino que si quiebra el banco deberán garantizar los depósitos, tal y como hicieron con Silicon Valley Bank. ¿Por qué? Porque en un sistema fiduciario como el actual, y además súmale que el otro día Putin y Xi Jinping parece ser que están haciendo una alianza para el petroyuan, ¿no? Que quiere que sea la próxima moneda del mundo. Hostias, Estados Unidos no puede permitirse de repente que haya una fuga de confianza masiva de su sistema financiero. No puede permitírselo. Entonces, que no les quepa ninguna duda a ustedes de que van a tener que garantizar todos los depósitos en el caso de que algún otro banco se tambalee, independientemente de lo que Janet Yellen le apetezca decir ese día o no. Entonces, si permitís mi opinión, yo creo que me quedaría o ponderaría más las buenas, entre comillas, palabras de Powell, donde claramente nos da a entender que el tipo máximo de tipos de interés ya lo hemos visto o estamos muy cerca. Es cierto que Powell descartó bajar tipos de interés este mismo año, lo cual sí que es cierto que hizo caer un poquito al mercado, pero bueno, eso al final también Powell hace un mes dijo que iban a seguir subiendo los tipos fuertes y un mes después aquí estamos. Pero bueno, en definitiva yo me quedaría con ese discurso más dovish del presidente de la Reserva Federal. Parece ser que el objetivo inflacionario va a ser en torno al 3 y el 4% durante varios años más, lo cual es desastroso para los ahorradores, para la clase media e incluso para la economía, pero es positivo para la renta variable, para el oro. ¿Vale? El oro está siendo un activo refugio clarísimo. E incluso el Bitcoin. El Bitcoin ha pasado de valer $19.000 hace unos meses a valer casi 30.000. Cuidado con el Bitcoin. El problema del Bitcoin es que como solo, si queréis, podemos hacer un episodio aparte hablando del Bitcoin, pero el problema que tiene es que solo tenemos unos 10 años de track record, ¿vale? Solo tenemos 10 años de historia, entonces es difícil saber cómo Bitcoin se comporta en X situaciones. Sin embargo, el oro, pues es que nos podemos remontar a 1700, al 1800, al 1500 para ver cómo se comportó en épocas inflacionarias. Entonces, el oro a mí me parece una muy buena inversión. Oro físico, importante. Es cierto que podemos tener parte de la cartera en oro papel. Bueno, si queréis podemos hacer un episodio hablando de oro. Yo tengo parte de mi cartera en oro y lo recomiendo a todo el mundo que tenga una parte al menos para protegerse. Pero bueno, un poquito más. Yo me quedaría con la parte positiva de Powell. Nosotros en Boring Capital tenemos una operación abierta, compramos una empresa que le estamos perdiendo ahora mismo 0,5% por el tema de ayer, pero bueno, sin más, no pasa nada, y veremos un poquito cómo evoluciona la situación. Yo, me quedo con lo positivo del mercado, de la conferencia de Powell, y pues nada más, amigos, nos vemos por redes sociales, si os parece, en Twitter, @ajnogues, por Instagram, @arnau_invertirbolsa, o por este mismo podcast, ya que pues publicamos siempre pues lo que pensamos sobre el mercado, lo que está sucediendo o lo que nosotros hacemos. También decirte que si quieres leer mi guía de inversión para que aprendas mi estrategia, la estrategia que llevamos tantos años realizando en Boring Capital, es un ebook, no es ningún embudo de ventas, no, de verdad, es un ebook, tú pagas 9 euros creo que son, y lo lees, y la verdad es que hay ejemplos reales de estos últimos años, de operaciones que hemos hecho, tanto bien como mal, cómo poner stops, cómo buscar empresas de calidad, dónde comprarlas, cuándo comprarlas. La verdad es que es un libro, un ebook bastante guay, entonces yo te recomiendo que lo compres en boringcapital.net, bajas un poquito y ahí puedes encontrarlo, o en el link que te voy a dejar en la cajita de más información de este podcast. Un abrazo, muchas gracias por estar un día más ahí y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao!